¿Qué sucede cuando el líder de 1.000 millones de católicos pronuncia palabras que ni sus propios cardenales pueden defender? Cuando las arcas de la institución más antigua del mundo se convierten en escenario de investigaciones judiciales. Cuando la misericordia choca frontalmente con 2000 años de doctrina. Hoy vamos a adentrarnos en las controversias más profundas que han sacudido al Vaticano en los últimos años. No estamos hablando de teorías conspirativas ni de exageraciones mediáticas. Estamos hablando de decisiones reales, de escándalos documentados, de divisiones internas que han llevado a cardenales a enfrentarse públicamente y de un papa cuyas palabras han generado tanta esperanza como indignación. Importante, este es un contenido de reflexión y análisis sobre debates reales dentro de la Iglesia Católica. No representa hechos absolutos ni acusaciones confirmadas. Se presenta como investigación periodística basada en fuentes públicas y declaraciones verificables. Según analistas internacionales y documentos judiciales del propio Vaticano, existe un debate interno sin precedentes. Algunos hablan de una reforma necesaria, otros advierten sobre el riesgo de fractura doctrinal. Algunos ven misericordia, otros temen relativismo. Algunos celebran la transparencia, otros denuncian que llega demasiado tarde. Este no es un ataque a la Iglesia Católica. Es un análisis de las tensiones reales que enfrenta una institución milenaria en el siglo XXI. Es una invitación a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre tradición y modernidad, entre doctrina y compasión, entre poder espiritual y responsabilidad terrenal. Si te interesa comprender qué está ocurriendo realmente en el corazón del Vaticano, más allá de los titulares sensacionalistas, quédate hasta el final, porque lo que está en juego no es solo el futuro de una institución, sino la fe de millones de personas que buscan respuestas. Bienvenidos a un viaje al interior de las sombras del Vaticano. Para entender la magnitud de las controversias actuales, necesitamos comprender algo fundamental. El pontificado de Francisco ha sido, según historiadores eclesiásticos, uno de los más polarizantes de la historia moderna. Jorge Mario Bergoglio llegó al papado en 2013 tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, convirtiéndose en el primer papa latinoamericano. Desde el primer día, su estilo rompió moldes, rechazó vivir en el Palacio Apostólico, prefirió llamarse por teléfono con los fieles y adoptó un lenguaje directo que muchos consideraron refrescante y otros peligroso. Pero lo que realmente ha definido su pontificado no son sus gestos simbólicos, sino sus decisiones doctrinales y administrativas que han generado reacciones opuestas dentro de la propia Iglesia. Según informes de medios internacionales especializados en temas vaticanos, existe una división profunda entre quienes apoyan su apertura pastoral y quienes la consideran una amenaza a la ortodoxia católica. Tomemos el primer punto de controversia: las declaraciones sobre homosexualidad. En 2013, Francisco pronunció la frase que dio la vuelta al mundo. ¿Quién soy yo para juzgar?, cuando le preguntaron sobre personas homosexuales que buscan a Dios. Para muchos, fue un mensaje de misericordia. Para otros, una ambigüedad peligrosa. Pero las contradicciones no tardaron en aparecer. Según documentos filtrados y posteriormente confirmados por medios italianos en 2024, Francisco habría utilizado en reuniones privadas con obispos italianos el término despectivo frociagine para referirse a un ambiente que consideraba inapropiado en los seminarios. La noticia generó indignación en sectores progresistas que lo habían defendido como un papa inclusivo. ¿Cómo reconciliar estas dos posturas? Algunos analistas sugieren que Francisco intenta mantener un equilibrio imposible, acoger pastoralmente a las personas mientras defiende la doctrina tradicional sobre la sexualidad. Otros interpretan estas contradicciones como señales de un líder que improvisa sin una visión clara. Y luego está el tema de las bendiciones a parejas del mismo sexo. En diciembre de 2023, el Vaticano publicó Fiducia Supplicans, un documento que permite a los sacerdotes impartir bendiciones pastorales a parejas homosexuales, siempre que no se presenten como matrimonios. La reacción fue explosiva. Conferencias episcopales de África y Europa del Este rechazaron públicamente la directiva. Obispos conservadores advirtieron que esto crearía confusión doctrinal. Comunidades LGBTQI católicas celebraron, pero con cautela, temiendo que se trate de un gesto vacío. Y Francisco guardó silencio ante las críticas. Pero hay algo que casi nadie menciona en medio de este debate. ¿Qué pasa con los miles de fieles católicos que se sienten atrapados entre su fe y su identidad? ¿Qué mensaje reciben cuando el Papa dice una cosa en privado y autoriza otra en público? Porque el problema no es solo doctrinal,
Es pastoral. Es humano. Son personas reales que buscan un lugar en una iglesia que, según sus propias palabras oficiales, debe ser una casa abierta para todos, pero que en la práctica sigue considerando ciertas realidades como intrínsecamente desordenadas. Este es solo el comienzo, porque las controversias de Francisco no terminan en temas de sexualidad. Se extienden a sus declaraciones sobre política, sobre mujeres, sobre aborto y sobre algo que sacude los cimientos mismos de la institución: el dinero. Y es precisamente ahí, en las finanzas vaticanas, donde encontramos el escándalo más documentado y menos comprendido de todo su pontificado. Hablemos de algo que la Iglesia ha preferido mantener en las sombras durante décadas: el dinero. El dinero del Vaticano. El dinero que los fieles doñan creyendo que se destinará a obras de caridad. El dinero que, según investigaciones judiciales, habría sido desviado, malversado y perdido en operaciones financieras cuestionables. El caso más emblemático comenzó a salir a la luz en 2019 y culminó con algo sin precedentes. En diciembre de 2023, un tribunal vaticano condenó al cardenal Giovanni Angelo Becciu a 5 años y medio de prisión por malversación de fondos. Lee bien. Un cardenal, uno de los hombres más poderosos de la Iglesia, condenado por su propia institución. ¿Qué hizo Becciu? Según los documentos judiciales del proceso, utilizó fondos de la Secretaría de Estado del Vaticano, incluyendo dinero del óbolo de San Pedro, las donaciones de los fieles, para realizar inversiones desastrosas en un edificio de lujo en Londres. Las pérdidas estimadas superan los 400 millones de libras esterlinas. Pero lo más perturbador no es solo la cantidad, sino la estructura que permitió que esto ocurriera. Durante años, el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano, operó con una opacidad absoluta. No rendía cuentas a ningún banco central, no revelaba a sus clientes, no publicaba balances. Según investigaciones de la justicia italiana, que en 2009 incautó $39 millones en cuentas vaticanas, existían miles de cuentas numeradas que garantizaban el anonimato absoluto de sus titulares. ¿Para qué necesitaba la Iglesia este nivel de secreto? La respuesta que encontraron los investigadores fue escalofriante: lavado de dinero. El escándalo no es nuevo. En los años 80, el Banco del Vaticano estuvo implicado en el colapso del Banco Ambrosiano, en un caso que terminó con el asesinato del banquero Roberto Calvi, encontrado colgado bajo el puente de Blackfriars en Londres. Calvi era conocido como el banquero de Dios y sus conexiones con la mafia siciliana estaban documentadas. El arzobispo Paul Marcinkus, que dirigía el IOR en aquella época, no pudo salir del territorio vaticano durante años para evitar ser arrestado por la policía italiana. El Vaticano terminó pagando $241 millones a los acreedores del Banco Ambrosiano, lo que muchos interpretaron como un reconocimiento indirecto de responsabilidad. Avancemos al pontificado de Francisco. Cuando llegó al poder en 2013, prometió transparencia. Ordenó auditorías, nombró comisiones, cerró más de 5,000 cuentas sospechosas. Y durante un tiempo, pareció que las cosas estaban cambiando. Pero la realidad es más compleja. Cuando nombró a Libero Milone como auditor general en 2015 con la misión de revisar todas las operaciones financieras del Vaticano, Milone comenzó a encontrar irregularidades graves. Según sus propias declaraciones posteriores, descubrió una red de corrupción que alcanzaba a cardenales de la curia. ¿Qué pasó entonces? En 2017, Milone fue despedido abruptamente y acusado de espionaje. Él siempre negó los cargos y aseguró que lo despidieron precisamente porque estaba descubriendo la verdad. Hasta el día de hoy, mantiene que su demanda demostrará la corrupción generalizada en las altas esferas vaticanas. Este patrón se repite una y otra vez. Cuando alguien intenta limpiar las finanzas del Vaticano, termina siendo apartado. Cuando se descubre un escándalo, se culpa a individuos específicos mientras la estructura permanece intacta. Cuando se promete transparencia, los informes siguen siendo insuficientes. Y mientras todo esto ocurre, ¿qué pasa con el dinero de los fieles? Según un análisis publicado en 2024 sobre las finanzas vaticanas, la Santa Sede gasta más de lo que ingresa, la mayoría de sus departamentos no generan ingresos propios, y el déficit sigue creciendo año tras año. En una carta interna filtrada a la prensa en 2024, Francisco admitió ante la curia que las arcas estaban prácticamente vacías y que no había fondos suficientes para pagar las pensiones de los empleados. La crisis es estructural, no coyuntural.
Pero aquí viene la pregunta incómoda. Si el Vaticano posee más de 5,000 propiedades inmobiliarias, si el IOR maneja activos valorados en miles de millones de dólares, si los museos vaticanos generan ingresos millonarios cada año, ¿cómo es posible que estén al borde de la quiebra? La respuesta, según expertos en economía eclesiástica, está en la combinación de mala gestión, corrupción endémica, algo que pocos mencionan, la caída dramática en las donaciones. Los fieles han dejado de confiar. Los escándalos de abusos sexuales, sumados a los escándalos financieros, han erosionado la credibilidad de la institución. Y Francisco, ¿qué ha hecho al respecto? Ha implementado recortes salariales, ha exigido una política de déficit cero, ha cerrado cuentas sospechosas. Pero según analistas, estas son medidas cosméticas que no atacan el problema de fondo. Una estructura de poder que protege sus intereses por encima de la misión evangelizadora. Porque al final, el problema no es solo financiero, es moral. Es la pregunta que todo católico debe hacerse. ¿Puede una institución que predica pobreza y humildad justificar operaciones financieras en edificios de lujo en Londres? ¿Puede hablar de caridad mientras mantiene cuentas opacas en paraísos fiscales? Y la respuesta de la Iglesia ha sido, históricamente, el silencio. Un silencio que se rompe solo cuando los escándalos son imposibles de ocultar. Un silencio que habla más fuerte que cualquier discurso sobre transparencia. Pero las controversias financieras son solo una parte del problema. Porque hay otras decisiones de Francisco que han generado divisiones igual de profundas, especialmente en un tema que la Iglesia ha tratado de evitar durante siglos, el rol de las mujeres. ¿Puede la Iglesia Católica en pleno siglo XXI seguir excluyendo a las mujeres de posiciones de liderazgo real? ¿Puede seguir negándoles el acceso al sacerdocio mientras predica igualdad? Estas son las preguntas que Francisco ha enfrentado, que, según muchos, ha respondido con evasivas. Y es aquí donde el debate se vuelve verdaderamente complejo. En 2016, Francisco anunció la creación de la Comisión de Estudios sobre el Diaconado de las Mujeres. Era una señal, pensaron muchos, de que finalmente la Iglesia iba a abrir espacios reales de participación para las mujeres más allá de los roles tradicionales. El diaconado femenino permitiría a las mujeres predicar, presidir bodas, funerales y bautizos. No es el sacerdocio, pero sería un paso significativo. La expectativa era enorme. Mujeres católicas de todo el mundo esperaban una decisión histórica. ¿Qué pasó? Nada. La comisión se reunió, estudió, debatió y no llegó a ninguna conclusión definitiva. En 2024, el cardenal Víctor Fernández declaró públicamente que el Papa consideraba que no era el momento de tomar una decisión sobre el tema. No era el momento. Después de 8 años de espera, después de crear expectativas, después de formar comisiones, la respuesta fue, no es el momento. Y mientras tanto, en parroquias de todo el mundo, mujeres realizan el trabajo pastoral real, atienden a los fieles, mantienen las comunidades vivas, sin reconocimiento oficial, sin autoridad canónica, sin voz en las decisiones. Pero lo más revelador no es solo lo que Francisco no ha hecho, sino lo que ha dicho. En 2019, declaró que las feministas a veces se enfadan demasiado. En reuniones privadas, según filtraciones, habría afirmado que los cotilleos son cosa de mujeres y añadido, nosotros llevamos los pantalones, debemos decir las cosas. ¿Cómo reconciliar estas declaraciones con su supuesto deseo de aumentar el número de mujeres en posiciones de toma de decisiones? Es la misma contradicción que vemos en otros temas, palabras progresistas, acciones conservadoras, promesas de cambio, mantenimiento del status quo. Y cuando se le pregunta directamente sobre la ordenación femenina al sacerdocio, Francisco se escuda detrás de decisiones de papas anteriores. Cita a Juan Pablo II, quien cerró definitivamente el debate en los años 90. La última palabra clara la tuvo Juan Pablo II y se mantiene, declaró en 2016. Pero aquí surge una pregunta legítima. Si Francisco puede reinterpretar 2000 años de doctrina sobre bendiciones a parejas homosexuales, si puede cambiar el catecismo sobre la pena de muerte, si puede reformar estructuras que parecían inamovibles, ¿por qué no puede siquiera abrir un debate serio sobre el rol de las mujeres? La respuesta, según teólogas feministas católicas, es clara. Porque tocar este tema amenaza directamente la estructura de poder masculino que ha dominado la Iglesia desde sus orígenes.
Es más fácil mostrar misericordia hacia pecadores que compartir el poder con quienes históricamente han sido excluidas de él. Y las consecuencias de esta exclusión no son solo simbólicas. En regiones con escasez de sacerdotes, especialmente en América Latina, África y partes de Asia, las comunidades católicas languidecen sin liderazgo. Mujeres preparadas teológicamente, con vocación pastoral, están ahí, pero la Iglesia prefiere dejar comunidades sin atención antes de permitirles ejercer funciones sacramentales. Pero las controversias de Francisco se extienden más allá de temas de género y finanzas. También ha generado polémicas con declaraciones sobre temas políticos que muchos consideran inapropiados para un líder espiritual. En 2024, criticó públicamente al gobierno argentino de Javier Milei por la represión policial contra una protesta de jubilados, describiendo con detalle el uso de gas pimienta contra manifestantes. Las palabras de Francisco fueron interpretadas como una intromisión política directa en su país de origen. Sobre la guerra en Ucrania, en 2022 sugirió que los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia pudieron haber contribuido a la invasión. La declaración generó indignación en Ucrania y acusaciones de que el Papa no condenaba con suficiente contundencia la agresión rusa. Y en temas como el aborto, Francisco ha sido extraordinariamente duro. En septiembre de 2024 calificó el aborto como homicidio y describió a los médicos que lo practican como sicarios, asesinos a sueldo. Incluso grupos conservadores que lo apoyan en otros temas consideraron que el lenguaje fue excesivo y contraproducente. ¿Ves el patrón? Francisco oscila entre posturas que parecen progresistas en algunos temas y profundamente conservadoras en otros. Esta inconsistencia ha creado confusión, no solo fuera de la Iglesia, sino dentro de ella. Obispos, teólogos y fieles no saben realmente qué esperar de él. Algunos analistas defienden esta ambigüedad como una virtud, un intento de mantener unida una Iglesia profundamente dividida. Otros la ven como debilidad, un líder que quiere complacer a todos y termina decepcionando a todos. Pero hay algo más profundo en juego aquí, algo que va más allá de Francisco como individuo. Estamos presenciando el choque inevitable entre una institución forjada en el siglo I y las realidades del siglo XXI. Entre una doctrina que se proclama inmutable y un mundo que cambia vertiginosamente. Y Francisco, con todas sus contradicciones, es el símbolo viviente de esta tensión. No es un revolucionario que quiera destruir la Iglesia, pero tampoco es un conservador satisfecho con el status quo. Es, quizás, un hombre atrapado entre dos mundos imposibles de reconciliar completamente. La pregunta es, ¿puede sobrevivir la Iglesia Católica a esta tensión? ¿Puede mantener su identidad doctrinal mientras responda a las demandas de relevancia en el mundo contemporáneo? ¿O estamos presenciando el comienzo de una fragmentación que solo se hará más evidente con el tiempo? Porque lo que está en juego no es solo el legado de un papa polémico. Es el futuro de una institución que ha sobrevivido imperios, guerras, cismas y revoluciones, pero que ahora enfrenta quizás su desafío más complejo, la pérdida de credibilidad interna. Y es precisamente sobre esa credibilidad que necesitamos reflexionar en las conclusiones finales. Hemos recorrido un camino difícil en este análisis. Hemos visto contradicciones, escándalos financieros, promesas incumplidas, divisiones internas. Es fácil, ante todo esto, caer en el cinismo o en el rechazo absoluto. Pero sería deshonesto terminar este análisis sin reconocer algo fundamental. La Iglesia Católica no es solo el Vaticano. No son solo sus escándalos. Son también millones de fieles que encuentran en su fe un sentido profundo, comunidades que hacen trabajo caritativo real, personas que dedican su vida al servicio de los más vulnerables. El problema no es la fe católica en sí misma. El problema es cómo las estructuras de poder han traicionado, en tantas ocasiones, los valores que supuestamente defienden. Es la distancia creciente entre el mensaje del Evangelio y las prácticas de quienes dicen representarlo. Francisco, con todas sus contradicciones, al menos ha intentado algo. Ha visibilizado problemas que otros papas preferían ocultar. Ha hablado de pobreza en la Iglesia, de necesidad de reforma, de escuchar a los laicos. Que no haya logrado implementar cambios estructurales profundos no significa que el diagnóstico sea incorrecto. Según teólogos de diversas tendencias, el próximo cónclave, sea cuando sea, será crucial. Los cardenales que elegirán al próximo papa están profundamente divididos. Algunos querrán continuar el camino de apertura de Francisco.
Otros buscarán un líder que restaure lo que consideran ortodoxia perdida. Y aquí viene una reflexión importante. Tal vez el problema no es encontrar al Papa correcto. Tal vez el problema es esperar que un solo hombre pueda resolver tensiones que son inherentes al intento de mantener una institución del siglo I relevante en el siglo XXI. Las preguntas sobre homosexualidad, sobre el rol de las mujeres, sobre transparencia financiera, sobre participación laical en decisiones, estas no son preguntas que un papa pueda responder definitivamente. Son debates que la comunidad católica global necesita tener, con honestidad, con respeto, pero sin evasivas. Porque al final, lo que estos escándalos y controversias revelan es algo más profundo, la necesidad de una iglesia que escuche más y decrete menos, que acompañe más y juzgue menos, que reconozca sus errores más y se escude menos detrás de su autoridad. ¿Es esto posible? Históricamente, la Iglesia ha demostrado una capacidad extraordinaria de adaptación cuando no ha tenido otra opción. El Concilio Vaticano II en los años 60 fue un ejemplo de esto. Cambios profundos que parecían imposibles se volvieron realidad. Pero también ha demostrado una capacidad extraordinaria de resistencia al cambio cuando siente que su poder está amenazado. Y ahí está el nudo del problema. ¿Cuánto está dispuesta la jerarquía eclesiástica a ceder para mantener la credibilidad? ¿Qué están dispuestos a perder para no perderlo todo? Para los fieles católicos que nos han acompañado hasta aquí, el mensaje no es de desesperanza, es de llamado a la participación activa, porque la Iglesia no cambiará solo desde arriba. Necesita la presión, el testimonio y la demanda de coherencia de sus miembros. Para quienes observan desde fuera, tal vez con escepticismo e incluso hostilidad, el mensaje es de comprensión. Estas controversias no son signos de hipocresía única al catolicismo, sino de la tensión universal entre ideales elevados y realidades humanas imperfectas. Y para todos, creyentes o no, hay una lección sobre las instituciones de poder en general. Ninguna institución, por antigua o sagrada que se considere, puede sobrevivir indefinidamente sin rendir cuentas. La transparencia no es opcional. La coherencia no es negociable. El respeto a la dignidad humana no puede ser condicional. Las sombras del Vaticano no desaparecerán con un nuevo papa. No desaparecerán con nuevas comisiones o auditorías. Solo se disiparán cuando la luz de la verdad y la rendición de cuentas penetre en cada rincón de sus estructuras. Este análisis no pretende destruir la fe de nadie. Pretende invitar a una fe más madura, más crítica, más consciente. Una fe que no depende de la perfección de las instituciones, sino del compromiso personal con los valores que esas instituciones dicen representar. Porque al final, lo que importa no es si el Vaticano tiene escándalos. Todas las instituciones humanas los tienen. Lo que importa es si tienen la valentía de enfrentarlos con honestidad y la voluntad de cambiar realmente. El futuro dirá si la Iglesia Católica está a la altura de ese desafío. Si este análisis te ha hecho reflexionar, si te ha proporcionado información que desconocías, o si simplemente te ha invitado a pensar críticamente sobre instituciones de poder, te invito a compartir este contenido responsablemente. Recuerda, esto es un análisis de reflexión basado en fuentes verificables y documentos públicos. No es una verdad absoluta ni un ataque a la fe. Es una invitación al diálogo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la Iglesia Católica puede reformarse desde dentro? ¿O las estructuras de poder son demasiado rígidas para permitir cambios reales? Nos vemos en el próximo análisis. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos y la mente crítica. Nota final esencial. Este roteiro es un contenido de análisis e investigación periodística basado en fuentes públicas, documentos judiciales y declaraciones verificables. No representa hechos consumados ni acusaciones sin fundamento. Se presenta como material de reflexión sobre debates reales dentro de la Iglesia Católica. El objetivo es informar y generar pensamiento crítico, no atacar la fe católica ni difamar a individuos específicos. Todas las afirmaciones sobre casos judiciales están documentadas en fuentes públicas accesibles.